Buenos días, estamos iniciando la semana y en 21 Noticias le traemos lo más relevante del acontecer aquí en la capital del país. Alumnos de la vocacional número 5 regresaron a clases luego de un mes de haber suspendido labores. También la vocacional número 1 regresó. Sin embargo, 8 CECITSA continúan en paro de labores. Este lunes en el ITAM se realiza el cuarto Foro de Ideas de Candidatos a la Asamblea Constituyente que organizan el INE y el IEDF. Esto para los candidatos de los 9 partidos políticos e independientes expongan sus propuestas. Puedes seguir el evento a través de la página www.ine.mx. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire a esta hora es regular en la Ciudad de México. La delegación con más nivel de contaminación es Venustiano Carranza con 63 puntos. Y toma sus precauciones, ya que debido al Frente Frío número 62 se prevén lluvias fuertes en algunas entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, es lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional. Por otra parte, un segundo juez federal mexicano consideró procedente la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Esto mediante un dictamen emitido a la solicitud de un tribunal estadounidense de Texas. A partir de esta segunda opinión, la Cancillería mexicana tiene 20 días hábiles para decidir si extradita o no al Chapo Guzmán. El dólar se vende este lunes en 17 pesos con 82 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En las instituciones bancarias se cotiza hasta en 18 pesos con 43 centavos. En información internacional, será en 15 días aproximadamente cuando los más de 80,000 evacuados de la provincia de Fort McMurray regresen a sus casas, informaron las autoridades canadienses. Hasta aquí el corte informativo.